Bien, continuando con el programa de esta mañana, tenemos el simposio Manejo del Paciente Terminal, Cuidados Paliativos y Tanatología. Para eso está el doctor José Refugio Reyes Rivas y el doctor Gerardo Velázquez. Como una breve semblanza del doctor José Refugio Reyes Rivas, es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, anestesiólogo egresado de la Cruz Verde de Guadalajara con reconocimiento de la Universidad de Guadalajara. Medicina del dolor y con reconocimiento del Hospital General de Occidente de la Secretaría de Salud Jalisco. Actualmente el Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor, Cuidado Paliativos, desde 2001 a la fecha, profesor de asignaturas de cuidados paliativos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara desde el año 2000 a la fecha, promotor de lectura a través del programa Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura del 2004 a la fecha. El doctor Gerardo Velázquez es egresado como médico cirujano partero por la Universidad de Guadalajara, especialidad en anestesiología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y especialidad de analgología en el Hospital General de Occidente. Actualmente es director del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos. Perdón, me están informando que hay un cambio del programa. Teníamos programa de esta conferencia, pero vamos a pasar a la otra, que es una conferencia impartida por el doctor Agustín González Bojorquez. Es el tratamiento del trauma en el adulto mayor. También una semblanza del doctor Agustín González. Él es médico psiquiatra con alta especialidad en ya es viernes, por favor, compréndanme. Psicogeriatría, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, certificado con el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Ha fungido como especialista en instituciones de salud pública como IMSS e ISSSTE. Actualmente colaborador de la Orden de San Juan de Dios, previamente como médico adscrito a la Clínica de Orgánicos y Trastornos de Difícil Control, así como coordinador del Servicio de Terapia Electroconvulsiva. Actualmente es jefe de enseñanza y servicios asistenciales y también es profesor titular de la especialidad de psiquiatría de esta sede en el ámbito académico y ha sido también profesor en la UNAM y la Universidad de Guadalajara. Doctor Agustín. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Salme para estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Vamos adelantando un poquito el tema. El día de hoy vamos a atacar un tema que es un tanto sensible porque suele invisibilizarse la atención que le damos a las personas mayores, ¿sí? Existe un fenómeno dentro de la atención de nuestra población que se llama edadismo, en donde en muchas de las ocasiones el atender a alguna manifestación en una persona mayor se vuelve un tabú porque le queremos adjudicar a la edad, ¿sí?, lo que le está pasando a las personas, ¿sí? Entonces casi siempre se le están olvidando las cosas, es por la edad. Ya no se puede levantar, ya no puede hacer actividades, es por la edad. Es que se está volviendo más enojón, es por la edad, ¿sí? Entonces ese edadismo va generando un problema que limita que se le dé atención a las necesidades de los pacientes en este grupo de edad. Entonces precisamente de ahí la intención de empezar a abordar este tipo de padecimientos, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla del día de hoy? Lograr integrar la neurobiología, la clínica y sobre todo la trazabilidad de los planes de atención institucional para este tipo de pacientes, el precisar el tipo de psicoterapias de primera línea y cuáles son las opciones farmacológicas que tenemos para atender a este tipo de población y proponer un algoritmo operativo y las métricas dentro del esquema institucional. Entonces, vamos empezando con la epidemiología y la carga clínica. ¿Por qué? A lo largo de las jornadas hemos estado hablando de la prevalencia del estrés postraumático en la población general y aproximadamente podemos ver cifras que van a oscilar entre el 0.3% hasta un 28, un 30% dependiendo de la población y de las experiencias que estén teniendo en el momento en el que se está haciendo la trazabilidad del estudio. Entonces, en personas mayores aproximadamente calculamos del 0.4 al 4.5% de prevalencia de estrés postraumático, ¿sí? Aquí el punto no es que sea baja, sino que representa un problema importante por una condición específica que es el subdiagnóstico. En la mayoría de las ocasiones no logramos identificar este tipo de condiciones porque, irónicamente, en los extremos de la vida las manifestaciones van a ser atípicas, ¿sí? Si no visibilizamos lo
que estamos abordando clínicamente, no vamos a poder hacer el diagnóstico correcto y por ende no vamos a dar el tratamiento o el abordaje correcto. Bien, la otra bronca que tenemos es que en muchas de las ocasiones lo vamos a confundir con otras entidades clínicas como la depresión o la ansiedad, precisamente porque vienen de la mano. Y en otras ocasiones las manifestaciones las vamos a confundir con padecimientos crónicos que prácticamente nos están gritando la presencia del estrés postraumático en las personas mayores, como en este caso el dolor crónico o en muchas ocasiones el deterioro cognitivo. De hecho, cuando nosotros hacemos evaluación de deterioro cognitivo, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el origen de ese deterioro cognitivo, porque finalmente funciones ejecutivas van a depender de muchos factores y tenemos que determinar cuál es el factor que está deteriorando la función ejecutiva, cognitiva y cognoscitiva del paciente para saber de qué manera lo vamos a abordar, porque no todo se va a dirigir hacia la demencia, ¿sí? Entonces, aquí el punto es poder hacer bien el diagnóstico diferencial y sobre todo entender el impacto funcional que va a tener la presencia de este tipo de síntomas. Porque si de por sí es difícil por los factores que ya platicábamos hace un momento con respecto a la forma en la que se aísla a las personas mayores, que finalmente tenemos que verlo desde una visión más amplia, ¿sí? Porque lo bonito de la psiquiatría, lo bonito de la salud mental es que no solamente se trata de hacer un reduccionismo clínico, sino de entender la forma en la que ocurre y se gesta la enfermedad mental, y también tenemos que tomar en cuenta los procesos sociológicos, filosóficos, ¿sí? Geopolíticos, y la realidad es que en nuestro sistema capitalista el que no produce no sirve. ¿Sí? Y en muchas ocasiones dejamos de lado la capacidad productiva de las personas mayores, específicamente por esta parte del aprendizaje cristalizado. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje cristalizado y de aprendizaje fluido, el joven tiene esa facilidad para estar aprendiendo lo que le están mostrando. El aprendizaje cristalizado finalmente habla de esa capacidad de asociar lo que se está aprendiendo con la experiencia que se tiene para poder generar un nuevo conocimiento. Las personas mayores finalmente tienen esa productividad. Eso es lo que hacen, nos dan la experiencia. Entonces, pero como no hay una producción material y finalmente vivimos en un sistema capitalista, entonces empezamos a aislar, ¿sí? En cuanto empezamos a aislar, y si a eso le agregamos la presencia de manifestaciones clínicas afectivas, incluyendo el estrés postraumático, vamos a favorecer, ¿sí?, que el paciente se vaya aislando más todavía, que vaya a haber un aumento en la necesidad de los servicios hospitalarios y que en muchas ocasiones van a terminar siendo una manifestación del proceso afectivo. Y ayer precisamente no estaba viendo una paciente en la consulta particular, ¿sí? Entonces llega la paciente y ya le hicieron 30,000 estudios, supuestamente tiene una cardiopatía, o eso es por lo que lo estaban abordando. Entonces ya hicieron el ECOG, ya hicieron el electrocardiograma, ya hicieron el Holter y ya vieron que absolutamente todo está dentro de parámetros, ¿sí? Entonces empezamos a abordar la situación y los síntomas que está presentando la paciente, que finalmente son somáticos, son a consecuencia de un estrés que está cargando a consecuencia del proceso maladaptativo de la vejez, ¿sí? Entonces empezamos el tratamiento farmacológico y empiezan a disminuir los síntomas. Entonces, esta parte de la pérdida de la autonomía de las personas mayores les genera mucho conflicto, ¿sí? Entonces, porque la mayoría, y sobre todo las generaciones de nuestros abuelos, las generaciones de nuestros padres quizá, ¿sí?, crecieron con la idea de que el tener que sobrecargar a los hijos para que los cuidaran era un problema, ¿sí? Entonces, la bronca es que en muchas ocasiones se quedan con la idea de que si los hijos los tienen que cuidar, entonces van a representar una carga, ¿sí? Y esa idea es la que favorece mucho que se perciba aún más la pérdida de la autonomía. Entonces, ¿cuál es la bronca con esto? Que van desarrollando todavía una vulnerabilidad mayor a presentar síntomas afectivos que puede estar relacionado con experiencias que previamente habían tenido. Entonces, ¿cuál es la necesidad institucional? Empezar a realizar un cribado para identificar este tipo de síndromes en las personas mayores, ya que en la inmensa mayoría de los casos ese cribado se reduce a decir es una persona mayor, es por la edad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros siempre comentamos, los que nos dedicamos a atender personas mayores, es si alguien dice que es por la edad, en ese momento busco otra opinión, ¿sí? Porque la edad no determina absolutamente nada. Para nosotros la edad es solamente un número. De hecho, si nos vamos a las bases genéticas del ser humano, prácticamente nuestro ADN alcanza para vivir 120 años. ¿Sí? Entonces apenas estamos llegando a un tercio de esa cantidad y lo que se busca es el envejecimiento saludable y eso involucra también la salud mental.
¿De acuerdo? Entonces, con respecto al fenotipo clínico geriátrico, ahí es en donde nosotros hablamos sobre la tipicidad de las manifestaciones, porque no van a llegar con el estrés postraumático, con los gritos, con la angustia, con las pesadillas. La característica más común precisamente va a ser esa atipicidad. Entonces, una de las características es que va a haber una menor reactividad emocional, ¿sí? Entonces, irónicamente, y a pesar de lo que se cree, de que genio y figura hasta la sepultura, ya sabemos que no es correcto. De hecho, conforme van pasando los años, se desarrollan más las capacidades de resiliencia, ¿sí? De hecho, cuando no vemos un aumento en la resiliencia, prácticamente lo vemos como una posibilidad de deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, aquí el punto es identificar qué es lo que está causando la presencia de este tipo de síntomas, porque los vemos menos reactivos, ¿sí? El predominio es de quejas somáticas, va a haber más síntomas dolorosos, va a haber más síntomas gastrointestinales, va a haber síntomas neurológicos funcionales, y ahí es en donde tenemos que hacer énfasis, ¿sí? Los síntomas afectivos, sobre todo los depresivos, que se van a caracterizar sobre todo por el espectro de la apatía, también van a ser importantes en este tipo de pacientes, y hay que hacer el diagnóstico diferencial con los síndromes orbitofrontales. La disociación puede ocurrir, pero como un fenómeno leve y que en muchas de las ocasiones se va a confundir con desorientación, que precisamente por eso después hacemos un diagnóstico incorrecto de deterioro cognitivo, ¿sí? El duelo acumulado va favoreciendo también un aumento en la presencia de las manifestaciones, porque además ya se está enfrentando a varias pérdidas. Se empieza a perder a sus seres queridos, se empieza a perder a sus amistades, ¿sí? Empieza a perder la funcionalidad, empieza a perder la salud. De hecho, hay algo muy curioso, porque hay muchos pacientes que después no quieren ir a la consulta porque dicen que siempre que van con el médico les encuentran algo, ¿sí? La realidad es que ya lo tienen, no se los han diagnosticado todavía, pero les causa mucha angustia porque saben que van a identificar algo, y muchas veces la sola idea de saber que hay una patología va a deteriorar más el nivel de funcionalidad que la enfermedad como tal, ¿sí? Que es lo que tenemos que hacer, de cambiar el estigma de la patología y convertirlo en una condición que finalmente, a través de un abordaje adecuado, puede favorecer que se mantenga la calidad de vida, ¿sí? Entonces, existe también un síndrome de instalación tardía de los síntomas del estrés postraumático, que se va a identificar como la reemergencia de las manifestaciones que se identificaron en algún momento como parte del estrés postraumático. Finalmente, de forma irónica, el estrés postraumático es la evidencia de la incapacidad psíquica de adaptarse a un evento que causó mucha angustia. En esencia, la angustia tiene la intención de favorecer que se genere un proceso adaptativo a un escenario determinado, pero el paciente no lo alcanzó a integrar de forma psíquica, y por eso aparecen los síntomas. Irónicamente, esos síntomas están tratando de forzar a la psique de la persona para que se adapte al fenómeno que le está generando angustia. Precisamente de ahí vienen los tratamientos de primera línea que vamos a ver en un momento. Aquí el punto es que en este tipo de casos se pudiera ver reprimido de alguna manera la presencia de las manifestaciones, o que se pudo haber utilizado algún otro tipo de escenarios en la experiencia del paciente para poder dejar de lado la experiencia negativa, y a través de la acumulación de esos duelos reaparecen las manifestaciones en determinado momento, porque el individuo empieza a percibir nuevamente el nivel de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, esas van a ser las características del estrés postraumático en las personas mayores. Entonces, con respecto a la neurobiología, una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí son dos imágenes importantes que tratan de hacer énfasis en dos aspectos específicos, ¿sí? La hiperactivación de la corteza amigdalina, que prácticamente es como nuestra alarma, es la que nos avisa que finalmente hay un evento que pudiera ponernos en riesgo, y cómo esta hiperactivación en los pacientes que tienen este espectro de trastornos, ¿sí? Como el estrés postraumático, van a estar constantemente descargando y favoreciendo por ende la presencia de síntomas de descarga neurovegetativa, que es lo que la mayoría de los pacientes van a describir: la disnea, la opresión en el tórax, sentir que no entra el aire, las palpitaciones, la taquicardia, la sudoración, el frío en las extremidades, sentir un calor que los recorre. Esos van a ser los síntomas caracterizados por la descarga neurovegetativa, y el estado hipercortisolémico crónico, que finalmente también va a favorecer alteraciones metabólicas que pueden exacerbar condiciones subyacentes en los pacientes que ya tienen alguna otra enfermedad. Entonces, ¿qué es lo importante de las imágenes? ¿Sí? El circuito del miedo, ¿sí? Entonces, si todos en determinado momento vamos a activar nuestros circuitos. Si salimos, vamos cruzando la calle y el turibús pasa muy cerquita y nos quiere atropellar, obviamente se va a prender el circuito del miedo.
¿Cuál es el problema en este tipo de pacientes? Que a pesar de que no existe una amenaza en ese momento, va a estar generando la sensación de que sí existe y por eso se va a hiperactivar y va a favorecer la presencia de las manifestaciones que estamos escribiendo, Y la hiperactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal también mantiene de alguna manera ese circuito hiperactivado y precisamente de ahí van a favorecerse la presencia de otro tipo de condiciones clínicas que van a dificultar el abordaje de este tipo de padecimientos en los pacientes en edades mayores, como una secreción sostenida de cortisol que va a favorecer una neurotoxicidad y también una dificultad para la readaptación de la corteza hipocampal, que eso lo vamos a ver en un momento en los procesos terapéuticos, y por ende también un proceso neuroinflamatorio que va a dificultar la respuesta del tratamiento que nosotros estamos ofreciendo. Y precisamente por eso, en muchas ocasiones, el estrés postraumático en personas mayores se confunde con depresiones resistentes o refractarias al tratamiento, ¿sí? Entonces, conocer esta base es indispensable para saber de qué manera voy a abordar el tratamiento farmacológico, porque además es más complicado en personas mayores que ya tienen una comorbilidad mayor. Entonces, la disminución del factor neurotrófico cerebral dificulta todavía más el abordaje psicoterapéutico, porque a estas alturas ya sabemos que la terapia por sí misma favorece la reconexión de los circuitos cerebrales, ¿sí? E incluso la creación de nuevos circuitos que permiten que se adapte el sistema nervioso central a la realidad que está experimentando el paciente. Pero si ya no tengo el factor de crecimiento, va a disminuir la plasticidad sináptica, que es lo que mejora el proceso psicoterapéutico, y eso va también a dificultar a su vez que no se puedan adaptar mejor a este tipo de condiciones, ¿sí? Hay una amplificación de la disfunción límbica precisamente por los cambios vasculares y microangiopáticos, que si de por sí yo ya sé que son esperados como cambios degenerativos, no deben de generar disfunción, ¿sí? Yo espero disminución del volumen córtico subcortical en las personas mayores, pero el hecho de que haya disminución de volumen no significa pérdida de función, significa que va a haber disminución, o mejor dicho, un aumento en la velocidad de procesamiento. Hay un chiste por ahí que dice que cuando sea viejo no voy a dejar de hacer las mismas tonterías que hago ahora, solamente las voy a hacer más despacio, ¿sí? Y es una realidad. En este caso, toda la velocidad de procesamiento cognitivo va a aumentar, por eso van a hacerlo más lento, pero se mantiene la función. En el caso de las personas que ya tienen manifestaciones de un deterioro por este tipo de cambios, entonces vamos a observar alteraciones en las funciones ejecutivas, que es cuando entonces nos empezamos a dirigir hacia la posibilidad diagnóstica de una demencia o un deterioro cognitivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la implicación terapéutica? Que esto dificulta la adaptación del paciente a las intervenciones que estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el contexto de la intersección del trauma y la depresión en la vejez? De entrada, los efectos fisiopatológicos que va a tener, que era lo que ya describíamos, la hiperactividad del eje hipotálamo-adrenal, ¿sí? El que va a favorecer una inflamación sistémica y una disfunción monoaminérgica que a su vez se va a convertir en un círculo vicioso que va a favorecer la presencia de estrés, angustia, depresión, ¿sí? Entonces, el TEP es en mayores, ¿sí? Muy caracterizado, como lo decíamos hace un momento, como una depresión resistente o como anergia emocional, como esos pacientes que ya no quieren salir, que ya no quieren hacer actividades, que ya no quieren convivir con la familia, ¿sí? Que si bien disfrutaban, por ejemplo, de salir al parque en la tarde con los nietos a darle de comer a las palomas, empiezan a aislarse un poco más. Las implicaciones clínicas más importantes es que debemos de analizar el perfil del cuadro que tiene el paciente para saber qué tipo de tratamiento le vamos a poder ofrecer, ¿sí? El tratamiento electivo normalmente, como en cualquier trastorno de ansiedad, la primera línea siempre va a ser el proceso psicoterapéutico, que es lo que hemos estado viendo a lo largo de las jornadas. Incluso más que sobre el tratamiento farmacológico, el proceso psicoterapéutico siempre va a ser la primera línea de los trastornos relacionados con la presencia de ansiedad, ¿sí? Cuando en determinado momento no es posible abordar el proceso psicoterapéutico o las manifestaciones están rebasando por mucho la capacidad de autocontención que tiene el paciente, que en personas mayores suele ser más frecuente precisamente por la disminución de la plasticidad cerebral, entonces utilizamos el psicofármaco como una base neurobiológica que nos permita controlar el síntoma para posteriormente ofrecer el proceso psicoterapéutico, ¿sí? Entonces, institucionalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Protocolos que nos permitan identificar este tipo de padecimientos en las personas mayores. Entonces, con respecto a la evaluación integral, de entrada tenemos que tomar en cuenta todos los ejes, ¿sí?
Algo que hacemos normalmente cuando evaluamos a personas mayores es literalmente hacer una investigación con respecto a todos los factores que están alrededor del paciente. Y eso va a incluir al paciente en su gama biográfica, ¿sí? ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Cuáles son los antecedentes, las experiencias vitales, los antecedentes, por ejemplo, de violencia de género, de violencia en minorías, de violencia por la presencia de factores como la guerra que veíamos el día de ayer, ¿sí? El tipo de antecedentes, el momento en el que se vive la experiencia, el contexto del trauma que vivió el paciente y la forma en la que procesa esa experiencia, porque esa parte es indispensable para poder saber el tipo de terapia que le vamos a ofrecer al paciente. Va a haber personas que, a pesar de no vivir como víctima la experiencia traumática, van a tener una reencarnación de la experiencia, ¿sí? Que les va a generar una incapacidad de poder vivir adecuadamente. Entonces, el que no vivan como víctima primaria el trauma no significa que no vayan a tener un trauma que les esté generando manifestaciones, y esa parte siempre va a ser importante. Y en ocasiones, este tipo de experiencias va a favorecer la incapacidad del paciente para poder aterrizar las funciones ejecutivas, específicamente la atención, que de hecho esto pasa con mucha frecuencia. Son pacientes que llegan con síntomas afectivos de tipo ansioso, ¿sí? Que en muchas de las ocasiones es que se me están olvidando las cosas, ¿sí? El nivel de angustia que le está ocasionando la experiencia favorece el deterioro de la memoria y de la atención, sobre todo de la atención, y suelen ser fallas atencionales que interpretamos como fallas en la memoria. Entonces tenemos que hacer la evaluación, que ahorita la vamos a ver rápidamente también, para hacer el diferencial entre una falla en la atención y una falla en la memoria, ¿sí? Porque es muy común, de hecho a cualquiera de nosotros nos puede haber pasado que llego a la cocina y es ¿a qué venía? ¿Sí? Entonces me regreso otra vez, ya me acordé, iba a esto, entonces regreso otra vez, y muchas veces pensamos que esas son fallas en la memoria, esas son fallas en la atención. Cuando son fallas en la memoria no se recuerda, ¿sí? Entonces, precisamente porque ya no se puede registrar dentro del proceso cognitivo, ¿sí? Entonces, lo mismo, esto es la descripción de la memoria episódica, y alteraciones en el juicio y en la abstracción, sobre todo durante los episodios de disociación que pudieran llegar a tener este tipo de pacientes, ¿sí? El afectivo, obviamente, ver la intensidad de las manifestaciones, si existe un proceso de disforia o de apatía, porque ambas manifestaciones son posibles en este grupo de personas. La anedonia y la ansiedad asociada a los recuerdos negativos de la experiencia del trauma. La parte funcional, que era lo que comentábamos hace rato, de qué manera está impactando la presencia de este tipo de manifestaciones en el desarrollo de las actividades del paciente, que para eso utilizamos escalas como la de Bartel o la Frail de fragilidad, para saber si el paciente tiene una vulnerabilidad mayor que amerite también ser abordada de manera funcional. Y el médico farmacológico, que esa es la parte más importante en ocasiones para los psiquiatras, porque tenemos que tomar en cuenta el riesgo de interacciones o de que se vaya a producir un efecto paradójico con el tratamiento que nosotros vamos a administrar. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación? Las escalas, afortunadamente estamos en la época de las escalas, que nos permiten convertir en algo objetivo la percepción del paciente y la presencia de manifestaciones clínicas. Podemos utilizar la PCL-5, que prácticamente es la de elección para poder hacer una evaluación integral del estrés postraumático en las personas, la escala de depresión geriátrica, la escala de evaluación cognitiva de Montreal o la escala de apoyo social de Duke de la UNC, ¿sí? Entonces, este tipo de abordaje nos va a permitir identificar de manera objetiva la presencia de manifestaciones en los pacientes. Operativamente, lo que tenemos que hacer es empezar a generar registros que nos permitan darle seguimiento a los pacientes a lo largo de su tratamiento, porque en muchas de las ocasiones solamente hacemos el abordaje, les decimos tienes esto, te vamos a dar terapia, pero no vamos evaluando la respuesta. Si no evalúo la respuesta, no puedo determinar si realmente existe un evento positivo para el paciente o no. ¿Cuáles son los de primera línea? Las terapias focalizadas en trauma, que ahorita las vamos a describir. Y lo que tenemos que hacer es generar ajustes cognitivos y sensoriales, que esa parte es muy importante. Uno de los problemas importantes a los que nos enfrentamos los que tratamos personas mayores es que no tenemos colaboradores para el tratamiento de este tipo de personas, ¿sí? ¿Por qué? De entrada se necesita mucha paciencia, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos describiendo, va a haber una velocidad de respuesta disminuida, ¿sí? El paciente va a ser más lento, entonces yo tengo que estar al tanto de si el paciente está teniendo la dificultad para procesar la información que le estoy dando, ¿sí? Porque ahí hay una alteración cognitiva, o si es parte de la disminución de la velocidad de procesamiento, ¿sí? Entonces,
Vamos a utilizar el proceso terapéutico ajustado y además, si en determinado momento, y que esta parte es indispensable, por eso está esta palabrita aquí, es de soporte. Nuevamente, el fármaco no va a modificar la experiencia del paciente con respecto a la vivencia del trauma. ¿Sí? El proceso psicoterapéutico siempre va a ser indispensable y hay que adaptarlo al paciente. Y si lo vamos a hacer, entonces ya utilizamos los que también son de primera línea, como los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina o los duales en este caso. ¿Va? Entonces, sobre todo porque en la mayoría de las ocasiones va a coexistir con alguna otra tipo de psicopatología como depresión o ansiedad. Entonces, ¿cuál es la secuencia operativa? De entrada hay que estabilizar, ¿sí? Tenemos que estabilizar el estado médico del paciente, que también esa parte es indispensable porque en muchas ocasiones la percepción de vulnerabilidad está asociada a el deterioro funcional que tiene el paciente, sobre todo cuando son pacientes que tienen diabetes, pacientes que tienen hipertensión, ¿sí? Pacientes que tienen a lo mejor deterioro funcional por alguna caída, los pacientes con fractura de cadera, los pacientes con osteoporosis, todo eso va favoreciendo que se perciba todavía más la vulnerabilidad y que aumente la sensibilidad en el paciente. Entonces tenemos que estabilizar el estado médico y algo que es indispensable, a pesar de que sabemos que conforme van pasando los años la necesidad de horas de sueño va disminuyendo, no significa que no necesite dormir, pero tiene que dormir bien. ¿Sí? La calidad del ciclo de sueño es indispensable para que se mantenga el proceso de reparación. Uno puede dormir todo el día y aunque duerma todo el día, la forma en la que se va a recuperar el circuito en sistema nervioso central no va a ser el mismo que cuando el ciclo de sueño está adaptado a lo que necesita el cerebro, que es el ciclo de sueño nocturno. ¿Sí? Entonces, se necesita un adecuado ciclo de sueño, yo tengo que corregir el ciclo de sueño en el paciente antes de que empiece el proceso psicoterapéutico, porque si no lo hago, entonces voy a estar quitando recursos que son básicos para la estabilidad del paciente. Entonces, iniciar la psicoeducación sobre el trauma y el envejecimiento, que esa parte es importante porque tienen que entender que la percepción de vulnerabilidad no deja de ser una realidad que finalmente se puede cuidar. ¿Sí? El envejecimiento es una realidad y socialmente nos peleamos con el envejecimiento. ¿Sí? Entonces los cirujanos plásticos y las cosmetiqueras, ¿sí? Viven felices de esta realidad, pero no deja de ser un proceso continuo. ¿Sí? Entonces el envejecimiento es algo real, pero no significa pérdida de la funcionalidad. Allá vamos con el término del envejecimiento saludable. ¿Sí? Entonces persona que se deja de mover, persona que se empieza a deteriorar, y eso desde los 35 años, no tengo que esperarme a llegar a los 65. ¿Sí? Entonces aquí el chiste es buscar el envejecimiento saludable y hacer entender al individuo que la vulnerabilidad es una realidad de todos los días y que probablemente sí va a haber una vulnerabilidad mayor a su edad por la presencia de este tipo de degeneración, pero que no significa que no existan los recursos como seres humanos y como sociedad para contener ese proceso sin que vaya a haber una calidad de vida en el fenómeno del envejecimiento. ¿Sí? Entonces, aplicar módulos psicoterapéuticos progresivos que va a depender del paciente, la forma en la que se va a abordar el proceso psicoterapéutico, y monitorear cada 4 a 6 semanas el progreso que está teniendo el paciente. Eso es lo que tendríamos que hacer en nuestras unidades. Entonces, ¿cuáles son las psicoterapias focalizadas? ¿Sí? La terapia de procesamiento cognitivo, que prácticamente es un tipo de terapia cognitivo-conductual. ¿Sí? Entonces, esta se enfoca específicamente en distorsiones cognitivas y la resignificación de la culpa, porque precisamente hablar de estrés postraumático habla mucho de culpa. De hecho, esa incapacidad que tiene el proceso psíquico de adaptarse a la experiencia tiene que ver con la sensación de que yo no pude resolver adecuadamente el evento. ¿Sí? Por eso está constantemente aventando nuevamente la idea, la reexperimentación, para que en algún momento desarrolle una capacidad adaptativa a la persona. Entonces, se ha demostrado eficacia en personas mayores de 60 años con adaptación del ritmo y apoyo visual, porque no todas las personas a esta edad van a tener la misma capacidad, sobre todo sensorial. Siempre espero que haya disminución de la agudeza visual, disminución de la agudeza auditiva. La disminución de la velocidad de procesamiento hace que les cueste más trabajo, pero no significa que no les va a servir, porque luego también eso es algo muy frecuente, ¿sí? que lleguen personas mayores y que en muchas ocasiones se queden con la idea de que ya no pueden ir al proceso psicoterapéutico, que ya no necesitan un proceso psicoterapéutico porque ya no van a entender, ¿sí? O que chango viejo ya no aprende a dar maroma. Entonces, al contrario, ¿sí? De hecho, son más maromeros que los adultos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen el recurso de la experiencia, y si sabemos introducirlo correctamente en la resignificación de la experiencia, obviamente van a poder elaborar mejor que uno incluso. ¿Sí? Está la terapia de exposición graduada, que finalmente también
requiere de una buena función cognitiva, ahí sí, porque de otra manera entonces voy a aumentar el trauma, ¿sí? También puedo exponer al paciente a la experimentación de escenarios que pudieran revivirle el trauma, pero siempre con el acompañamiento tanto terapéutico como farmacológico para evitar una exacerbación de las manifestaciones, ¿sí? Aparte tenemos la MDR, ¿sí?, que facilita el procesamiento de la memoria traumática. Prácticamente lo que vamos a hacer es forzar al sistema nervioso central a generar una nueva imagen del recuerdo negativo, ¿sí? Entonces, a través de este tipo de terapias podemos permitirle al paciente generar un recurso que le ayude a adaptarse a la experiencia traumática. Está la terapia de revisión de vida, que prácticamente es hacer una biografía junto con el paciente, ¿sí? Yo siempre les digo a mis pacientes que todas las experiencias son como ladrillos, ¿sí? Entonces, cada experiencia que uno va viviendo, si las acomoda de manera correcta, se construye, ¿sí?, una experiencia vital importante, pero con un solo ladrillo que me acomoden mal, todo lo que construyan arriba de eso va a ser frágil, ¿sí?, y en algún momento se puede derrumbar. Prácticamente, ¿sí?, la terapia de revisión vital o de revisión de vida lo que hace es reacomodar nuevamente todos esos ladrillos, toda esta experiencia, para que el paciente pueda darle un nuevo significado a ese trauma que vivió en algún momento y que ahora tiene que corregir, ¿sí? Y finalmente los ajustes geriátricos, cómo lo ajustamos a la necesidad de cada paciente de acuerdo a el nivel de deficiencia que tenga cada uno de ellos. Ok, entonces con respecto al manejo del insomnio y las pesadillas, el insomnio es una manifestación muy frecuente en personas mayores y tampoco se puede justificar con la edad. Sí disminuye la cantidad de horas de sueño, pero no significa que tenga que dormir mal o dormir muy poco el paciente. En promedio, después de los 65 años, cada 5 años que pasa van disminuyendo de 30 a 60 minutos la cantidad de tiempo que necesita dormir una persona. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer, tratando de mantener la homeostasis del ciclo de sueño, de la arquitectura de sueño, es solamente favorecer que se duerman más tarde. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que la mayoría de las personas mayores que ya no tienen mucha actividad, ¿sí?, por sí mismas deciden irse a dormir a las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces se duermen a las 9, son 6 horas las que necesitan, a las 3 de la mañana ya están despiertos y ya no necesitan dormir más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Pegarlo un poco más a la medianoche para que puedan dormir durante más horas en la madrugada, ¿sí? La otra que pasa también con mucha frecuencia es que la mayoría de las personas mayores viven con las familias, ¿sí? Entonces, que tienen crías, entonces las crías se tienen que dormir a las 8 o 9 de la noche porque mañana hay que llevarlas a la escuela, hay que levantarse temprano, entonces se duermen junto con toda la familia y a las 3 de la mañana ya están despiertos, ¿sí? Entonces llegan a la consulta pidiendo que por favor los durmamos, que porque no dejan dormir al resto de la familia, lo único que tenemos que hacer es adaptarnos y ese concepto, es muy bonito porque por lo menos un servidor durante toda su formación escuchó mucho la planificación familiar y todo era hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, ¿sí? Entonces actualmente ese concepto se está convirtiendo en algo bidireccional. La planificación familiar también incluye saber qué voy a hacer en determinado momento con mis ancestros, ¿sí?, con la familia que está hacia arriba, de qué manera voy a ofrecer también calidad de vida y cómo tenemos que planearlo como familia, porque no solamente le corresponde a un individuo, es a todo el contexto sociocultural, ¿sí? Entonces la planificación bidireccional se está convirtiendo en una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con el insomnio? De entrada, la terapia de primera línea sigue siendo también la terapia cognitivo-conductual, la higiene del sueño, enseñarle al paciente a dormir, sobre todo personas mayores. Es muy común que cuando ya no tienen actividad agarran la cama como lugar de estancia, ¿sí? Entonces todo el día están en la cama, ¿sí? Entonces si al cerebro yo no le enseño que la cama es para dormir, pues obviamente me voy a acostar y no me voy a dormir, voy a seguir haciendo cualquier otra actividad. Entonces lo primero, terapia cognitivo-conductual. Si existieran pesadillas con respecto a la experiencia traumática, también ahí tengo el proceso terapéutico de reexperimentación, ¿sí? Entonces son terapias que le van a permitir al paciente generar un registro onírico, ¿sí?, es decir, la experiencia que está viviendo durante el sueño para después racionalizarla y darle una resignificación que le permita enfrentarse a la experiencia traumática. Y si en determinado momento, a pesar de este tipo de abordaje, no puedo contenerlo, entonces es cuando ya utilizo algún fármaco que me ayude, ¿sí? Entonces, el fármaco que tiene un poquito más de evidencia, en un momento más lo vamos a ver, sigue siendo la prazosin, que es un betabloqueador alfa y que me ayuda a disminuir la intensidad de la experiencia angustiante del sueño, ¿sí?
Hay que tratar de evitar fármacos que tengan efecto anticolinérgico, ¿sí? Entonces, si ya estamos pensando en la vulnerabilidad colinérgica que tiene el paciente mayor, obviamente no le voy a dar algo que favorezca el deterioro. E integrar protocolos de sueño institucionales, que eso es indispensable, ¿sí? Actualmente cualquier hospital, sobre todo los de nivel público, uno llega en la noche, ¿sí? Y tienen todas las luces prendidas, que la luz artificial es lo que más daño le hace al cerebro, ¿sí? Esos foquitos de la tele, el foquito del regulador, el foquito de la bocina, el teléfono tendría que estar a 2 metros de la cabeza en la noche, la mayoría duerme debajo de la almohada con él, ¿sí? Entonces todo eso va deteriorando el ciclo de sueño y hay que cuidar la arquitectura del ciclo de sueño. Entonces, con respecto a farmacoterapia, que es lo que pretendemos plantear a partir de 2024, ¿sí? La evidencia global nos dice que en relación o en contra al proceso psicoterapéutico, sí va a tener un efecto, pero no va a ser mayor a 3 desviaciones estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Sí nos apoya, nos da un sustento biológico, pero finalmente no va a modificar de manera significativa la respuesta al evento traumático. ¿Sí? Entonces, con respecto a la reexperimentación, la evitación y la ansiedad, ¿sí? Solamente van a mejorar los pacientes que tienen depresión concomitante. Y los medicamentos más seguros siguen siendo los que menos interacciones pueden tener con otro tipo de tratamientos que se le está dando al paciente. El medicamento más seguro y sobre todo el que sabemos que de alguna manera tiene un efecto cardioprotector sigue siendo sertralina. En el caso de los duales, la venlafaxina sigue siendo útil, sobre todo cuando sabemos que hay síntomas álgicos o neuropáticos, a pesar de que duloxetina sigue siendo el que tiene más evidencia, pero tiene más riesgo de efectos secundarios y de interacciones que la venlafaxina. Hay que tratar de evitar fármacos que tienen a un amplio espectro anticolinérgico como la paroxetina y evitar en pacientes frágiles si en determinado momento puede representar un riesgo vital para el paciente. Entonces, con respecto a las revisiones quincenales, es indispensable que se vaya viendo la respuesta, porque además el problema con el tratamiento farmacológico en personas mayores es que aquí tenemos que empezar despacio, subir despacio, ¿sí? Y en medida de lo posible, tratar de evitar la progresión del fármaco si tenemos una respuesta favorable inicial, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que nos dicen las guías actualmente? Que podemos progresar más rápido el fármaco. Con los adultos, con personas mayores, nos seguimos yendo despacito para evitar el riesgo de alguna complicación. Entonces, de los fármacos que tenemos, la sertralina, normalmente la sugerencia que yo les hago siempre es empiecen de manera progresiva y progresen cuando mucho una vez a la semana, ¿sí? Entonces podemos empezar, por ejemplo, sertralina que viene en presentaciones de 50 miligramos la mayoría, empezar con 1/4 de la tableta, primer semana, voy viendo el efecto, ¿sí? Y de esta manera yo voy progresando poco a poco. Me va a costar tiempo, pero voy a evitar la presencia de efectos secundarios que normalmente son esperados como parte del proceso de adaptación del sistema nervioso central al tratamiento farmacológico, ¿sí? Y de esta manera también voy a evitar que en algún momento vaya a haber un mal apego al tratamiento farmacológico. Entonces empezamos y vamos progresando 1/4 de la tableta a la semana. Si vemos que todo es favorable, entonces podemos llegar hasta los 50 miligramos al día, ¿sí? En determinados casos, cuando la intensidad de las manifestaciones es lo suficientemente molesta o que no le permite al paciente mantener una calidad de vida, y siempre y cuando su cuerpo, la función renal, la función hepática, la presencia de otro tipo de patologías lo permita, podemos irnos hasta los 200 miligramos al día, ¿sí? Lo mismo con la venlafaxina. La venlafaxina tratamos de iniciarlo a dosis bajas, 37.5 miligramos, pero podemos irnos hasta los 225 si el paciente lo permite. Obviamente todo esto lo tenemos que hacer vigilando los riesgos que pudieran provocar en algún momento los medicamentos. Tenemos que estar al pendiente de la función renal, tenemos que estar al pendiente de la función hepática, tenemos que estar al pendiente de la función eléctrica cardíaca, ¿sí? Para ver que no se vaya a complicar en algún momento alguno de estos y que amerite que se retire el tratamiento farmacológico. ¿Ok? Entonces, paroxetina, insisto, no es de las mejores opciones, sí es muy buen ansiolítico, pero de todos modos, al ser el medicamento que tiene el pK más elevado, la presencia de efectos secundarios suele ser más molesta en los pacientes, pero sigue siendo una opción si el paciente, las condiciones del paciente lo permiten. Y finalmente tenemos mirtazapina, que es nuestro dual heterocíclico, ¿sí? Que nos ayuda muchísimo, sobre todo en casos de pacientes que tienen, además de insomnio, disminución en el apetito, ¿sí? Entonces aquí nada más hay que estar al pendiente siempre que estemos administrando el tratamiento, sobre todo por la presencia de vulnerabilidad neurológica, que el paciente no vaya a desarrollar un síndrome serotoninérgico maligno, ¿sí? Todas estas precauciones son porque uno las debe tomar en cuenta, porque tienes que estar al pendiente de que no las desarrolle. No significa que todos los pacientes lo van a hacer. De hecho, el riesgo de por ejemplo, un síndrome serotoninérgico maligno en la población general es del 1%. En personas
mayores ni siquiera supera el 0.8%. Por un lado, porque no se han hecho los suficientes estudios, por otro lado, porque no se diagnostica, pero finalmente no hay que tenerle miedo al tratamiento, solamente hay que saber utilizarlo y estar al pendiente de la evolución del paciente. Con respecto a los síntomas blancos para las pesadillas, mencionaba hace un ratito, prazosina, podemos empezar con 1 miligramo al día antes de acostarse a dormir para que finalmente disminuya la posibilidad de las pesadillas, ¿sí? Y con respecto al insomnio, en determinado momento podríamos utilizar trazodona también, que de hecho trazodona se puede combinar muy bien para potenciar el efecto antidepresivo y ansiolítico, y que el riesgo de desarrollar un síndrome serotoninérgico es mucho menor que si utilizo, por ejemplo, un antipsicótico con efecto sedante. ¿Sí? Entonces, para la ansiedad y esa hiperactividad podemos utilizar también combinaciones de fármacos que, a pesar de que no es la recomendación inicial, si no está habiendo una buena respuesta a la intervención primaria, sí podemos combinarlos, como en el caso de sertralina y venlafaxina. ¿Va? Entonces, con respecto a las benzodiazepinas, prácticamente casi todos los que trabajamos con personas mayores, la respuesta siempre va a ser no. ¿Sí? ¿Por qué? El efecto anticolinérgico potente que tienen, ¿sí? Yo sé que hay mucha discusión con respecto a el riesgo relativo real que existe de desarrollar demencia con el uso de benzodiazepinas, que hay mucha controversia con respecto a los resultados, pero la realidad en el día a día es que por lo menos me van a aumentar el riesgo de caída, me van a aumentar el riesgo de un cuadro confusional agudo y por ende el riesgo de que el paciente también vaya a tener fracturas que vayan a deteriorar la funcionalidad y la calidad de vida. El aumento en el riesgo de tolerancia, que finalmente va a disminuir el efecto del tratamiento en algún momento, y sobre todo que en el caso de estrés postraumático, en lugar de ayudar a favorecer que se regenere la experiencia, normalmente lo que hace es bloquearla. Entonces, no puede darle un nuevo significado a la experiencia si yo estoy bloqueando, ¿sí?, la respuesta adaptativa del sistema nervioso central. Y con respecto a los antipsicóticos, son seguros, lo único que hay que estar cuidando siempre es función cardíaca y obviamente siempre tomar en cuenta que tenemos que cuidar y ajustar las dosis, empezar dosis bajitas, progresarlas de acuerdo a la necesidad que tiene el paciente. ¿Ok? Entonces, de los matices de evidencia, la prazosina en personas mayores no tiene tanta evidencia como en la población adulta general, pero sí ha demostrado su eficacia, sobre todo en pacientes que no tienen tratamiento antihipertensivo, porque el problema es que la prazosina también funciona como un antihipertensivo, entonces la bronca es que si ya tiene tratamiento y se la doy, muy probablemente voy a aumentar el ortostatismo y esto puede aumentar el riesgo de mareo, de caídas, de fracturas, entonces siempre tomando en cuenta todos los factores alrededor del paciente. Entonces, ¿cuál sería un algoritmo clínico que podríamos utilizar? Hay que evaluar completamente al paciente, la estabilidad clínica, la función cognitiva, el nivel de apoyo que tiene en la familia, corregir los comórbidos, ¿sí?, empezar los métodos de tratamiento psicoterapéutico primario para posteriormente añadir si es necesario un tratamiento farmacológico o de manera concomitante si las manifestaciones lo ameritan, ¿sí?, tratar los síntomas residuales para poder monitorear esa respuesta a lo largo de los primeros 12 a 18 meses. ¿Sí? Si se mantiene esa estabilidad, entonces en determinado momento nosotros podríamos ofrecerle el alta del proceso de abordaje terapéutico al paciente. ¿Sí? Que en la mayoría de los casos suele ser favorable si se le da un seguimiento correcto. ¿Cuál es el problema al que nos enfrentamos con frecuencia? La condenada polifarmacia. La inmensa mayoría de los pacientes que recibimos de la tercera edad normalmente llegan con 6 a 8 fármacos. ¿Sí? Entonces la bronca es que tenemos que estar al pendiente porque también esa es otra parte muy importante. Hay un concepto que se llama cascada terapéutica, ¿sí?, que uno administra un medicamento, causa un efecto secundario y le doy tratamiento a ese efecto secundario con otro medicamento que me va a causar otro efecto secundario. ¿Sí? Entonces ahí me la voy llevando. Y hay un chiste, por ahí se los pasaré en algún momento, donde llega el paciente porque le dolía la cabeza y terminan amputándolo, ¿sí?, por los efectos secundarios de los medicamentos. Entonces, no es agarrarle idea al tratamiento farmacológico. Obviamente, yo siempre he dicho que el mecanismo de defensa más evolucionado que tenemos los seres humanos es nuestra inteligencia. ¿Sí? No tenemos una fuerza brutal, ni tenemos un tercer párpado como los camellos o los osos polares, ¿sí?, para enfrentarse a las tormentas. Nuestra inteligencia nos da los recursos que necesitamos para adaptarnos y adaptar nuestro medio ambiente. La medicina es resultado de esa inteligencia. ¿Sí? Podemos utilizarla, pero hay que saber utilizarla bien. Evitar la polifarmacia, evitar la cascada terapéutica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque hay mucho efecto secundario que se va a confundir con síntoma neuropsiquiátrico. Es muy frecuente que lleguen pacientes con tratamientos antihipertensivos, ¿sí?, de la tercera edad, que en muchas
muchas ocasiones algunos especialistas sí o sí los quieren tener como jóvenes por debajo de 120/80, ¿sí? Que como parte de los cambios angiopáticos que tiene el paciente en la tercera edad necesita una mayor presión para mantener la estabilidad. Obviamente no los quiero EBCados, sí, con 150/90, pero por lo menos mantener la estabilidad de la presión arterial, porque luego llegan con datos de bajo gasto por la hipotensión y todo el mundo dice que es depresión, ¿sí? Les quitamos el antihipertensivo, lo estabilizamos y aparentemente se resuelve todo. Entonces siempre hay que hacer el diagnóstico diferencial de las manifestaciones psiquiátricas en las personas mayores que no vayan a ser a consecuencia de otra patología o del tratamiento que se está administrando para otro problema, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que hay una disminución de la filtración glomerular, la función renal, a pesar de que no es una enfermedad renal crónica, pero sí hay una disminución en su funcionamiento y el metabolismo hepático también va a disminuir y precisamente por eso hay que progresar los tratamientos de manera progresiva, lenta y supervisada, ¿ok? Entonces hay que estar al pendiente de los efectos que tienen los otros medicamentos que están administrando para que no se vayan a potenciar, sobre todo los que tienen un efecto antihipertensivo, los medicamentos que dan sobre todo para sistema gastrointestinal, ¿sí? Que en muchas de las ocasiones tienen un efecto anticolinérgico potente que puede favorecer la presencia de parkinsonismo o incluso un síndrome parecido a la demencia, ¿sí? Entonces todos esos hay que estarlos vigilando, ¿sí? Hay que evitar la interacción de esos medicamentos, entonces hay que investigar qué tipo de medicamentos están administrando desde un inicio y sobre todo si vamos a utilizar psicofármacos, absolutamente todos los medicamentos que tienen un efecto en el sistema nervioso central pueden favorecer un síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética que aumente la secreción de sodio y que pueda provocar una hiponatremia, ¿sí? Entonces hay que estar al pendiente de los niveles séricos de sodio durante los primeros 2 a 3 meses de tratamiento, estar al pendiente que no se vaya a prolongar el QT en el electrocardiograma, sobre todo asociado al uso de antipsicóticos a dosis altas y sobre todo los típicos. La realidad es que si a mí me preguntan, en los 15 años que tengo trabajando en esto, he visto solamente 2 casos que se me complican, uno de sodio, ¿sí? Y otro que se prolongó el QT, pero porque el paciente estaba deshidratado y le administraron así el medicamento. Raro, pero siempre hay que estar al pendiente, ¿sí? Entonces si tenemos bien monitorizado al paciente no tendría por qué haber absolutamente ningún riesgo. Sí, entonces, estar al pendiente del tratamiento por lo menos una vez al mes, que esa parte es difícil en ocasiones por la cantidad de pacientes que tenemos, sobre todo en instituciones públicas, la descripción sistemática de la estrategia institucional para que todas las áreas estén de acuerdo en cómo se van a abordar este tipo de patologías. ¿Sí? Entonces, integración psicoterapia farmacéutica, racional terapéutica, el fármaco va a ser indispensable para mantener la estabilidad neurobiológica. Es una de las expresiones que yo les comento mucho, es como una construcción, los cimientos no representan más de un 10 a un 30% de la estructura, pero sin ellos no puedo construir lo demás. Si no tengo estabilidad del circuito, por más terapia que le dé, ¿sí? No voy a poder construir o resignificar las cosas. ¿Sí? El sinérgico, que finalmente sabemos a estas alturas perfectamente que tanto el tratamiento combinado farmacológico con el psicoterapéutico aumenta la tasa de respuesta hasta en un 47%, ¿sí? Entonces el tratamiento de preferencia debe de ser dual. La coordinación institucional, ¿sí? Y la desescalada farmacológica también van a ser importantes. ¿Por qué? Porque el fármaco no va a ser para siempre, a menos que el caso lo requiera, ¿sí? Pero mientras menos lo utilice va a ser mejor para tratar de disminuir los riesgos que estábamos platicando hace un ratito, ¿sí? Y si toda la institución lo conoce, pues obviamente va a ser mucho más fácil. Entonces, con respecto a la operatividad de las sesiones, deben de ser sesiones de no más de 1 hora. De hecho, no se sugiere que superen los 45 minutos por la fatigabilidad de la atención en este tipo de pacientes, ¿sí? Que tienen que ser semanales o máximo cada 15 días. ¿Sí? En total, en promedio, se calculan de 10 a 15 sesiones, aunque en personas mayores que ya tienen una neuroplasticidad disminuida pudiera prolongarse hasta 30 o 40 sesiones. ¿Sí? Debe de haber apoyo institucional para que todos los servicios intervengan en la atención del paciente y la recomendación es que siempre se incluya una sesión 0 informativa en donde le expliquen al paciente cómo van a funcionar y evalúen las deficiencias sensoriales que tiene el paciente para que vaya a funcionar mejor a largo plazo. Entonces, con respecto a la evaluación basada en resultados, que esto es indispensable, ya no se trata de abordar de manera inter o multidisciplinaria, se trata de que sea transdisciplinaria, prácticamente todos tenemos que estar en el momento en el que estamos abordando al paciente para ofrecer el mejor resultado, ¿sí? Entonces, tenemos indicadores que nos ayudan a ver qué está progresando el paciente, las escalas que comentamos hace un rato, PCL5, PHQ9, ¿sí? Si hay una disminución importante, por ejemplo en este caso una disminución mayor al 50%, sabemos que hay una remisión del
problema. En los indicadores de funcionalidad, escala de Bartel, calidad de vida, ¿sí? Bartel mayor al 90, calidad de vida mayor al 20%, sabemos que está habiendo una buena respuesta al tratamiento. Y los indicadores de seguridad, que el paciente no se está cayendo con el tratamiento que le estamos dando, no hay efectos secundarios y lo más importante, cuando son pacientes que manejamos dentro de la institución, que estamos evitando los reingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué avances tenemos? ¿Qué líneas de investigación tenemos que abordar? Terapias asistidas, actualmente existe evaluación, ya existen muchos estudios en población adulta general, pero no en personas mayores, sobre opciones como la ketamina, la esketamina, la psilocibina, que también impresionan que en algún momento van a ser una buena opción de tratamiento. Los resultados aún son preliminares. Lo que sí podemos hacer, que de hecho yo por protocolo, por ejemplo, le solicito a los pacientes un estudio de neuroimagen estructural, de preferencia una resonancia magnética, porque si yo identifico que ya hay una disminución, sobre todo en volumen bitemporal, sé que muy probablemente va a haber una disminución en la capacidad adaptativa del paciente, que probablemente va a mejorar con un tratamiento farmacológico y que si tiene un estrés postraumático se va a beneficiar del proceso psicoterapéutico. ¿Okay? La telepsiquiatría y la realidad virtual, ¿sí? El MDR remoto ahorita se está utilizando mucho para tratar el estrés postraumático en los pacientes. Empezamos a hacer investigación en población mayor, ¿sí? Y de manera institucional, promover líneas de investigación que me permitan abordar a este tipo de pacientes en algún momento. Como conclusiones, el trauma es un síndrome neuropsiquiátrico integrador que exige la presencia de un equipo transdisciplinario. Las psicoterapias focalizadas van a ser el tratamiento de primera línea para este tipo de pacientes. Los modelos institucionales deben de ampliarse hacia este tipo de población y enfocarse en la presencia del trauma en este tipo de pacientes. Debe de haber una efectividad medible que va a depender tanto del equipo como de la respuesta que tenga tanto la red social del paciente como el abordaje que nosotros estemos haciendo, y en un futuro consolidar unidades de trauma en personas mayores que si bien no existen como tal, pero ya empiezan a desarrollarse unidades de atención a población geriátrica. Entonces, espero que con esto se visualice un poco más la trascendencia de este tipo de trastornos en personas mayores y que al visualizarlo podamos compartir con el resto de las personas la necesidad de dar atención a este tipo de patologías. Muchas gracias. Bien, doctor Agustín, pues qué bueno tener toda esta información, ya sé a dónde tengo que ir cuando presente algunos problemas así, que ya no me falta mucho tiempo. Pues le entregamos también reconocimiento, doctor, y que vemos que también viene muy ad hoc para estas fechas, ¿verdad? Muchísimas gracias por su experiencia y conocimiento, doctor. Bien, pues ahora sí continuamos con la plática que teníamos programada. Es a cargo del doctor José Refugio Reyes Rivas, es el manejo del paciente terminal, cuidados paliativos y tanatología. Retomando la semblanza del doctor José Refugio, es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, anestesiólogo egresado de la Cruz Verde de Guadalajara, con reconocimiento de la Universidad de Guadalajara. Medicina del dolor, con reconocimiento del Hospital General de Occidente, de la Secretaría de Salud Jalisco. Actualmente está en el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos del 2001 a la fecha. Es profesor de asignatura de Cuidados Paliativos en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara del año 2000 a la fecha. Y también es promotor de lectura a través del programa Salas de Lectura de la Secretaría de la Cultura de 2004 hasta la fecha. Doctor José Refugio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Una disculpa a todos por la demora. Agradezco a todos los organizadores de este evento, a cada uno en particular, por darme la oportunidad de estar ahora aquí con ustedes. Nosotros, en cuidados paliativos, algunos de nuestros compañeros son tanatólogos, en lo personal no soy tanatólogo, ¿sí? ¿Cómo avanzó las? Aquí está. Bueno, sin embargo, estamos convencidos de que hablar de cuidados paliativos en algún momento hay una comunicación entre ambas disciplinas.
Entonces, eso nos permite a nosotros estar muy atentos a las necesidades del paciente. ¿Sí? Los cuidados paliativos son propuestos por la Organización Mundial de la Salud como una estrategia más, como una oportunidad más nuestra para ayudar a los pacientes que así lo requieren. En cuidados paliativos, cuando ya no podemos ayudar al enfermo, procuramos seguir asesorando a la familia, y entonces eso nos permite de nuevo estar más cerca de la tanatología. Otra forma de decir cuidados paliativos es hablar de manejo de síntomas, y en manejo de síntomas nosotros los paliativistas, como los médicos generales, también nos vemos en la necesidad de cuando menos iniciar tratamientos antidepresivos. Como ya lo han mencionado durante las charlas, algunas veces echamos mano de otros recursos como los neuromoduladores, pero siempre con el enfoque de los cuidados paliativos. ¿Sí? Algunos datos, por ejemplo, estos son de la OPS. Se dice que alrededor de unos 40 millones de personas en el mundo requieren de cuidados paliativos. Los grupos de cuidados paliativos organizados solamente pueden cubrir el 14%. Se dice que los pacientes que carecen de esta atención en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo, llegan casi al 80%. Entonces, eso habla de una gran necesidad que hay de integrar equipos de cuidados paliativos en estos, en cada institución. ¿Sí? Bueno, nosotros como Estado nos adelantamos al resto del país para publicar o para tener un espacio como lo que es PALIA, lo que es el Instituto Jalisciense para el Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, que mediante un decreto del gobierno del Estado se publica en enero del 2020, y casi al mismo tiempo se comienza la edificación del espacio, y un año después comienza a funcionar. ¿Sí? Bueno, otro dato también que tiene que ver con cuidados paliativos en la Ciudad de México, cuando todavía se publica la ley de voluntades anticipadas. La ley de voluntades anticipadas, bueno, muchos de nosotros estamos más familiarizados con el testamento vital, con respetar la voluntad del paciente, que tiene mucho que ver con la bioética, con los principios fundamentales, con los derechos del paciente. Esto es algo que todavía nos cuesta trabajo. En este país no está autorizada, no está aprobada la eutanasia, pero cuando estamos en contacto con pacientes verdaderamente graves, verdaderamente enfermos, pero que la enfermedad no ha agotado sus recursos físicos, el paciente continúa con nosotros como si fuera un cadáver. Luego, la legislación sigue avanzando y tenemos ahora una norma oficial desde hace 11 años, una norma oficial de cuidados paliativos. Esta norma habla de los grupos de pacientes que pueden incluirse en este campo, pacientes oncológicos. Los pacientes oncológicos pueden en cualquier campo de las ciencias de la salud ser como algo lógico, algo inherente, una necesidad fehaciente de cada enfermo. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes como los enfermos no oncológicos, insuficiencia renal avanzada, demencia,
otras patologías neurológicas, neuropsiquiátricas, enfermedades cardiológicas, enfermedades respiratorias como la EPOC, ¿sí? Como la hipertensión arterial, pulmonar. Eso dificulta más las cosas en cuanto a la atención de los pacientes, ¿sí? La Ley General de Salud se publica en 1987 o en los 80s, para no equivocarme de año, y luego se modifica para que se pueda crear toda la infraestructura legal para que se pueda otorgar cuidados paliativos a los pacientes. La última modificación es del 2024, del año pasado, ¿sí? Y bueno, nuestros pacientes pasan por estas etapas. Están sanos o tienen una enfermedad controlable como la diabetes en sus inicios o la hipertensión en sus inicios, la misma insuficiencia renal, y en la medida en la que progresa la enfermedad, los cuidados paliativos van cobrando más espacio. Esta evolución es muy peculiar porque tenemos pacientes, por ejemplo, que se infartan, pacientes que tienen un accidente vial, un accidente vehicular, y entonces es como si trazáramos una línea horizontal y luego una recta, ¿sí? El paciente se nos quiebra. Pero hay pacientes que tienen un diagnóstico como cáncer de páncreas, como cáncer renal, como un osteosarcoma o como un melanoma, cuya evolución es bastante tórpida y en poco tiempo nuestro paciente tiene un desenlace final. Y hay otros pacientes que tienen un cáncer de mama, un cáncer de cérvix, un cáncer de pulmón u otro tipo de cáncer que les va a hacer la vida muy complicada, pero que siguen recibiendo tratamiento, que les seguimos otorgando tratamiento. Y por ejemplo, respecto de esto se dice de una manera irónica que un oncólogo es capaz de darle quimioterapia a una célula, ¿sí? Entonces eso es ahí donde comienza nuestra dificultad. Cuando el paciente fallece pensaríamos que ya nuestro trabajo terminó, pero muchas veces sí, porque pasamos el paciente con ustedes, los de la salud mental, psicólogos y psiquiatras que nos ayuden en el manejo del paciente. Pero a veces el paciente no puede ir, no quiere ir, y nos vemos en la necesidad no de darle tratamiento, de acompañarlo, porque en cuidados paliativos nuestro rol es acompañar. Y bueno, también nos percatamos que hay duelo complicado. Entonces, hay por ahí una canción que dice que las penas parecen buenas cuando se anidan en el corazón y hay que regarlas con lágrimas de odio y llanto que no dejen de doler. Ese individuo no se quiere aliviar, ¿sí? Y es una canción y no es mía y es de allá, pero algunos de nuestros pacientes la viven, ¿sí? Entonces es ahí donde nuestro trabajo se dificulta, se comienza a dificultar. Y a veces pues nosotros como profesionales de las ciencias de la salud perdemos los estribos, ¿sí? Caemos en burnout. Bueno, yo no le voy a decir a los curas cómo recen el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nada más les tengo este concepto. Pero la tanatología, me gusta más porque el doctor Rebolledo, un tanatólogo de la Ciudad de México, decía que hacemos tanatología, estudiamos tanatología de tanto que queremos la vida, ¿sí? Entonces, seguramente de tanto que queremos la vida estamos aquí, y de tanto que queremos la vida como seres humanos,
estamos trabajando en ciencias de la salud, también los que no estamos aquí. Por ejemplo, esto también converge con los cuidados paliativos, porque en la etapa terminal de los pacientes también atendemos a sus familias. Estos son otros apartados, pero bueno, el otro es el que más se apega a lo que nosotros, se ajusta a lo que nosotros tenemos. Y bueno, en el continuo del tiempo, nosotros no estaremos cercanos a la muerte. Este también lo magnifiqué para resaltar que siempre buscamos respetar la autonomía del paciente, dejar que se exprese y en la medida de lo posible respetar su voluntad. ¿No quiere comer? Está bien. ¿No quiere los medicamentos? Está bien. Porque son sus deseos. Y bueno, quiero hacer una relación entre los cuidados paliativos, la tanatología y la propuesta de la doctora Rita Charón. La doctora Rita Charón hace un planteamiento, afina un planteamiento que al parecer es de los psicólogos australianos, y que como los psicólogos no son, o los terapeutas, no todos son médicos, entonces la doctora Rita Charón, ella es internista, trabaja en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, y bueno, ella le pone medicina narrativa. Y también dice que hacer medicina narrativa nos permite una buena relación o una mejor relación médico-paciente, una mejor relación médico-médico cuando discutimos casos clínicos, cuando platicamos de aquellos pacientes que nos movieron el tapete, aquellos pacientes que nos hicieron enojar, aquellos pacientes que nos hicieron llorar, aquellos pacientes a los que en algún momento de nuestra práctica profesional probablemente le compramos el medicamento o le dimos un recurso para parte de ese medicamento. Bueno, esto es medicina narrativa. Pero también dice que permite una buena comunicación con la sociedad. Y yo me enteraba ayer de la conferencia con los medios de comunicación. Eso también es medicina narrativa. Eso es algo que se propone. También se propone la psicoterapia, la musicoterapia. Yo no soy músico, yo no puedo hacer musicoterapia, pero a lo mejor sí le puedo poner la melodía que le gusta a mi paciente, o cuando menos la melodía que creo que le gusta a mi paciente. También se habla de la arteterapia. Yo no soy artista, pero también puedo utilizar el recurso de la arteterapia. Y dentro de la arteterapia está la literatura, está la poesía, y a lo mejor yo sí puedo leerle un texto a un paciente. A lo mejor yo sí puedo decirle al cuidador que le recomiendo tal o cual texto, y eso sí lo hago casi todos los días. Bueno, se dice que la medicina narrativa, o cuando menos es el planteamiento de la doctora Charón, ante todo esto de la tecnologización. Hace unos minutos yo estaba batallando junto con el doctor Villaseñor porque no podía abrir mi archivo. ¿Sí? Entonces, ante esto surge el diálogo, ¿sí? Surge una convivencia positiva o negativa, pero por negativa que sea, al final también va a ser negativa, va a ser positiva, ¿sí? Porque negativo por negativo pues es positivo. Entonces, esto quiero plantearlo de esta forma, y les traigo dos textos, ¿sí? Bueno, cuando nosotros tenemos un paciente que ya agotó nuestras estrategias, nos estresa. Cuando somos
familiares de un paciente nos estresa. Cuando soy cuidador de un paciente que va a una institución y en la institución le dicen, váyase a morir a casa, aquí ya no podemos ofrecerle más. De una manera muy cruenta, una manera más diplomática o más cortés, dice. Escriben los médicos en sus notas, paciente fuera de ventana terapéutica. ¿Sí? Entonces, todo esto nos está invitando a hacer algo. No puse un texto que dice de Martín de la Cruz, que tradujo del náhuatl al latín Juan Badiano, y ahora lo conocemos como texto Juan Badiano, donde nos habla de la medicina tradicional antes de que los europeos llegaran a América. Y dice muchas cosas, algunos de nosotros diríamos muchas sandeces, pero dice algo. Cuando se piense que ya nada queda por hacer, todavía hay cosas que hacer. ¿Sí? Eso hacemos en cuidados paliativos. Y Martín de la Cruz lo dijo hace 500 años, hace más de 500 años. Cuando Jaime Sabines se ve en la necesidad de cuidar a su padre enfermo de cáncer de pulmón, comienza diciéndonos: de las 9 de la noche en adelante, frente al televisor, estoy esperando la muerte de mi padre. ¿Eso estresará? ¿O lo que sigue? ¿Sí? Pero antes, cuando comienza ese texto que finalmente le pone nombre y se llama Algo sobre la muerte del mayor Sabines, lo escribió en los 60s. Imagínense ustedes que acaban de llegar de viaje, acaban de pasar el examen del consejo, acaban de presentar la tesis. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar los días más largos del tiempo. ¿Sí? Eso nos pasa cuando cuidamos a un paciente terminal. Por ahí una canción de Joaquín Sabina, Calle Melancolía. Algunos se van a acordar. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Siempre me he querido ir de aquí, pero cada que llego ya ha partido el tranvía. No es que no tenga ganas, y por eso en cuidados paliativos, y me imagino que ustedes también, no le decimos al paciente que le eche ganas, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Bueno, cuando finalmente termina de escribir su texto, Jaime Sabines lo guarda. 10 años. ¿Ustedes creen que no tenía editor? Era la pena la que no le permitía ver su publicación. En alguna entrevista que le hacen para un 2 de noviembre, por cierto, próximo, dice: algo sobre la muerte del mayor Sabines es un lamento, es una queja, es el dolor, y no es un dolor que se quita con un adyuvante, ¿sí? Con un analgésico. Bueno, hace 70 años
se publicó Pedro Páramo. Pedro Páramo, a ver. ¿Dónde se llevó mis transparencias? Acá está. Bien. Los críticos de literatura dicen que hay pocos libros que tienen una frase inicial tan fuerte, tan contundente como esta que pone Gabriel García Márquez en 100 años de soledad. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía recordaría frente al pelotón de fusilamiento cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Dicen que Pedro Páramo es un cuentito, una mini historia. Pero Gabriel García Márquez dice que si él no lee Pedro Páramo, él no hubiese podido escribir 100 años de soledad. Y seguramente cuando Gabriel García Márquez escribió esta frase inicial de su novela, estaba zumbando en sus oídos: vine a Comala porque me dijeron que acá vive mi padre, un tal Pedro Páramo. ¿Sí? Los personajes de Juan Rulfo, dicen otros críticos, gozan de cabal salud. Los muertos de Juan Rulfo gozan de cabal salud. Y entonces, regreso acá. Si este personaje fuera de carne y hueso, sería paciente de ustedes. Susana San Juan, también dicen los críticos de literatura, es el personaje femenino de la literatura mexicana más extraordinario. ¿Sí? Elena Poniatowska habla de que un día le preguntan a Juan Rulfo: oye, ¿hiciste ese personaje? ¿Por qué lo hiciste loco? ¿Sí? Y bueno, yo recuerdo también algo que Fernando del Paso dijo aquí en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, en una ocasión que nos daba unas lecciones sobre Don Quijote. Don Quijote era un personaje bueno a pesar suyo, gracias a un personaje, a un autor todopoderoso. Juan Rulfo también es un autor todopoderoso. En 1999, para los que gustamos de leer periódicos todavía impresos en ese tiempo, durante todo el año en la última página de un periódico local apareció un texto que hablaba de quién fue el mejor escritor de lengua española. Jorge Luis Borges. ¿Quién escribió la mejor novela? Si Jorge Luis Borges fue el mejor escritor, ¿por qué no escribió el mejor texto? Estábamos hablando de novelas. La mejor novela se publicó en 1955, se llama Pedro Páramo. ¿Sí? Los críticos españoles así lo han catalogado, los críticos de literatura en español así lo han catalogado. Y por eso seguramente le dieron el Príncipe de Asturias. ¿Sí? Se lo dieron unos cuantos años antes de que muriera. Bueno, Susana San Juan también tiene una asesoría tanatológica y se la da a otro personaje que es el padre Rentería y le va como en feria. ¿Sí? Los tanatólogos les va como en feria con su paciente. Algunos paliativistas nos va como en feria con nuestros pacientes.
han sido inconformes toda la vida y en el último momento no lo van a dejar de serlo. ¿Sí? Entonces, se requieren de muchas estrategias, de mucha, ¿cómo puedo decirle? Bueno, me voy a acordar de algo que dicen los hipnólogos. El 10% de los pacientes se hipnotiza solo. El 80% requiere de alguna estrategia hipnótica. Y el 10% requiere de todas las estrategias del hipnólogo. Algunos pacientes de cuidados paliativos requieren de todas las estrategias del tanatólogo o del paliativista. Y a veces es preocupante, estresante, porque nos sentimos así, como con camisa de fuerza. No pasar de esto, no sabemos qué le puede ayudar al paciente. Y entonces no hago nada. Junto su hombro con mi hombro, le meso el pelo, le toco el ortejo más grueso del pie. Probablemente le diga algo. A lo mejor no digo nada, pero el contacto ya hizo lo que yo debía hacer, lo que yo podía hacer. Sin embargo, vean acá. Esto es toda una lección. ¿Sí? He venido a confortarte, hija. Entonces, adiós, padre, contestó. No vuelvas, no te necesito. Todo eso lo vive el tanatólogo. Vean, en su delirio está en todo. Justina, hazme el favor de irte a llorar a otro lado. Y aquí está lo más interesante. Después sintió que la cabeza se le clavaba en el vientre y trató de separar el vientre de su cabeza, de hacer a un lado aquel vientre que le apretaba los ojos y le cortaba la respiración, pero cada vez se volcaba más como si se hundiera en la noche. ¿Sí? Y por eso está pensando que está recostada sobre el vientre de su madre, en un huequito que le hacía en su regazo. Pero esto no es verdad. Lo digo, lo hago para hacerme más ameno el tiempo, porque no estoy dormida, porque estoy en una caja pequeña, angosta, estrecha, de esas que les dicen féretros. ¿Sí? Bueno. León Tolstoy, a finales de los 1884, 1880, publicó una novela pequeña también que se llama La muerte de Iván Ilich. La muerte de Iván Ilich, en el capítulo 1, comienza diciéndonos todo lo que batalla con su malestar físico. En el capítulo 6 se percata de que su malestar físico no es algo sencillo. Y en el último capítulo nos hace una síntesis del 1 y del 6. Y se da cuenta, haciendo recuento de sus días, de sus años, de su vida, se da cuenta que vivió
equivocado, qué pena. ¿Sí? Pero en los últimos segundos, los últimos minutos, estuvo tranquilo. Y entonces sí encontró la paz. Iván Illich, otro personaje ficticio, murió en paz. Otro personaje ficticio descansa en paz. ¿Sí? Bueno, con esto quise hacer más bien un abordaje metafórico, proponiéndoles que ahí están los textos legales donde cada uno de nosotros puede checar y decir después de algunas horas de lectura, puedo hacer cuidados paliativos. La OPS tiene un curso de cuidados paliativos de 20 horas, no cuesta. Y por otro lado, autores como Walsh, un libro que se publicó en el 2010, dice que cualquiera de nosotros, una vez graduado con un curso de 20 horas, ya puede hacer cuidados paliativos. ¿Sí? El Walsh también dice que en el 2010 ya podemos hacer telemedicina en palía, en cuidados paliativos. Eventualmente también podemos hacer telemedicina. Y lo podemos hacer porque una vez establecida la relación médico-paciente, el paciente va a confiar en nosotros. Y eso es muy saludable para ambos. Y entonces, a veces por teléfono podemos ajustar dosis de fármacos, podemos decir palabras de aliento, solamente cuidando, como decía nuestro conferencista, uno de nuestros conferencistas de ayer, nada más después de determinada hora no contesten, ¿sí? Determinados días. Recuerdo, ayer me estaba acordando cuando estudiábamos pediatría en pregrado. Si un niño tiene hambre a las 3 de la mañana, no le den el biberón a las 3 de la mañana, déselo a las 3:10. Para el siguiente día lo va a pedir a las 3:20 y dénselo todavía 10 minutos más tarde. Después de algunos días ya no lo va a pedir. Después de algunos días ya su paciente o el cuidador de su paciente no les va a llamar, ya va a saber a qué hora llamar. Y entonces sí podemos hacer telemedicina. Muchas gracias.